Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre un grupo importante de biomoléculas, que son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son los que forman nuestro DNA y están formados por cadenas largas de nucleótidos que se entrelazan entre sí a través de un grupo fosfato. Vamos a hablar de ellos más detenidamente. Aquí es donde se contiene toda la información genética que es importante para la célula. Sin información genética una célula no es una célula. Eso que quede muy claro. Ahí es donde recae la responsabilidad de la transmisión de los genes, la transmisión hereditaria. Ácidos nucleicos, tenemos dos tipos de ácidos nucleicos en nuestras células, que son DNA y RNA. Esto por sus siglas en inglés. El DNA está constituido por un azúcar desoxirribosa. Tenemos timina en vez de uracilo, porque el uracilo está presente, esa base nitrogenada está presente solo en RNA. Y el DNA es siempre de doble cadena. Mientras que el RNA es una molécula más simple, que su azúcar es ribosa, por eso es ácido ribonucleico. Tiene uracilo en vez de timina, sustituye esa base nitrogenada de timina por un uracilo. Y solamente les digo, es una sola cadena. ¿Cómo es la estructura del DNA? Bueno, en un principio pues no se sabía. Para empezar, no se sabía ni siquiera que ahí era donde residía la información genética de la célula. Posteriormente, por diferentes experimentos llevados a cabo por diferentes científicos, es que llegaron a la conclusión y dilucidaron que en los ácidos nucleicos estaban los genes y estaba la información genética de las células. Ya posteriormente, Watson y Crick construyeron un modelo de la estructura de la doble hélice del DNA o ADN, ayudados por las microradiografías hechas por Rosalind Franklin, que le valieron morirse el haber tomado estas microradiografías sin haberse protegido de la radiación para hacerlas. Pero bueno, gracias a ese sacrificio que hizo ella sin querer queriendo, fue que ellos pudieron ensamblar la molécula y dilucidar cómo es que estaba construida. Bueno, son dos largas cadenas de nucleótidos que se unen entre sí, hacen esa hélice. Esa unión se hace a través de puentes de hidrógeno, aquí como puede observarse en el esquema, y son solamente 4 bases nitrogenadas, que son guanina, timina, adenina y citosina. Estas se unen entre sí siempre de una misma sola forma, que va a ser siempre adenina con timina y guanina con citosina. En la unión de guanina con citosina se forman 3 puentes de hidrógeno. Esa unión es más fuerte que la unión entre timina y adenina, que es a través de 2 enlaces de hidrógeno. Esto es un dato importante y relevante, sobre todo para los biólogos moleculares. Cuando hacen cálculos para hacer una PCR, tienen que tomar en cuenta el porcentaje de dobles y triples enlaces de hidrógeno, es decir, ver contenidos de guanina y citosina en porcentajes con respecto a timina y adenina, para saber exactamente qué TM es la que pueden usar o deben usar para hacer una reacción de PCR. Esta estructura, dependiendo de cómo estén las bases nitrogenadas, en qué orden, en qué secuencia, particularmente va a ser cómo va a ser leída, va a ser interpretada. Ahí es donde reside en la secuencia, en el orden, la información genética. Esto es crítico para la célula. Este orden constituye las instrucciones del programa genético de todos los organismos. Cuando uno conoce la secuencia de bases, a esto se le llama secuenciar un DNA, es el equivalente a descifrar su mensaje genético. Aquí tenemos una representación del modelo de Watson y Crick, la doble hélice, en donde están acomodadas las bases nitrogenadas, unidas a través de los enlaces de hidrógeno, y luego los grupos fosfatos que llevan cada base nitrogenada están alineados orientados, mejor dicho, hacia el exterior de la estructura.
Este DNA pues lleva a cabo diferentes procesos. Uno es de replicación. Esta es la capacidad para hacer copias o réplicas de sí mismo, de esa molécula. Este proceso es súper importante y fundamental para transferir la información genética de una generación a otra. Y sobre todo, que no vaya con mutaciones para no meter errores, no cambiar esa información. El DNA tiene sus mecanismos de verificación y comprobación de que vaya completo, que vaya, además de ir completa la secuencia, pues que también vaya correcta. Bueno, y vamos a hablar que obviamente un gen siempre va a codificar, a tener la información genética codificada para producir una proteína. Estas proteínas, algunas son estructurales dentro de la célula, otras tienen como función participar o acelerar reacciones químicas, y estas se les conocen como enzimas. Estas intervienen en todos los procesos celulares y bueno, finalmente en última instancia van a depender de la información que esté codificada en el DNA. El dogma establece que el flujo de la información va así, como les decía yo, de DNA, RNA, proteína, y no va al revés. Sin embargo, he de comentar que hay una excepción. La excepción son los virus. En los virus se puede ir de RNA a DNA, pero eso pues no lo vamos a ver aquí. Nosotros no estudiamos virus. Y aquí lo podemos ver un poco más detallado los procesos. El de transcripción, en donde se usa una RNA polimerasa, que es la que va a formar a la secuencia de RNA mensajero, partiendo de una secuencia molde de DNA. Y ya saben, va a ser sustituida la timina por un uracilo. Y entonces, bueno, va a quedar nuestro RNA mensajero, va a llevar las instrucciones genéticas ya copiadas o transcritas, listas para salir al citoplasma. Tiene que pasar por un proceso de maduración, una cosa que se le llama splicing, que no lo vamos a ver aquí porque eso se ve en biología molecular. Pero bueno, este RNA mensajero es el que lleva las instrucciones para la síntesis de proteínas. Y ya después es traducido, ¿por quién? Por los ribosomas. Hay una especie de lectura, pauta de lectura, que es a través de 3 en 3 bases nitrogenadas o de 3 en 3 letras, como lo quieran ver ustedes. A esa lectura de 3 en 3 se le llama codón, y de la forma, en el orden en que están en ese RNA mensajero, va a dictaminar el orden de los aminoácidos que se van a unir para formar una cadena polipeptídica. Así, por ejemplo, podemos tener aquí que tenemos CUG, y entonces este es un codón de inicio, y ya después viene el otro codón. El RNA de transferencia lleva el aminoácido correspondiente, pero tiene un anticodón que va a unirse al codón del RNA mensajero, y entonces, bueno, va a ir pegando cada aminoácido dependiendo de en cada que triplete de esos codones se va a unir. Y así podemos tener la secuencia de adenina, uracilo, citosina y guanina, ¿ok? Y se lee siempre en extremo 5' a 3'. No se preocupen que eso no es necesario que se lo aprendan porque esto es de biología molecular, pero es algo de cultura general que deben de ustedes saber. Bueno, cada 3 bases constituyen un codón que determina un aminoácido, lo que yo les decía. Hay una regla para leer esta información genética, para ver la correspondencia entre codones y aminoácidos, y a eso se le llama el código genético. Hay un código genético y hay que saber, la célula lo tiene que saber leer, y nosotros también, para saber cómo va a ser la secuencia de aminoácidos, cómo se van a pegar y cuántos van a ir. Y va a tener, aquí vemos cómo las dos subunidades del ribosoma se unen al RNA mensajero, lo van leyendo, y entonces aquí va produciéndose la proteína. Cada uno de estos puntitos rojos que ven ustedes es un aminoácido, y bueno, finalmente queda terminado
la proteína, la cadena polipeptídica, lo suelta y se separan las dos subunidades, la subunidad mayor y la menor de RNA, que en este caso es RNA ribosomal, son los ribosomas, ¿ok? Una vez que se finaliza la síntesis de la proteína, pues el RNA mensajero queda libre y puede ser otra vez leído. No va a ser para siempre, tiene una vida media cada RNA mensajero, ¿ok? Hay RNAs mensajeros que pueden ser leídos simultáneamente por varios ribosomas y va, por lo tanto, a formar una cantidad mayor, van a formar mayor cantidad de proteínas. Pero les repito, este RNA mensajero no se queda para siempre dentro de la célula, porque si no, siempre estaríamos produciendo las mismas proteínas y las mismas enzimas y no siempre la célula las requiere. Hay un sistema de control de esto también, que no vamos a ver aquí. Bueno, aquí está una representación. Aquí tenemos los aminoácidos hasta arriba, cómo se van uniendo, pero no vamos a entrar un poco en detalle a esto. Aquí les quiero presentar, así muy resumida, el código genético. ¿Cómo se lee el código genético? Se lee de 3 en 3 bases. Entonces nosotros hacemos una tabla para la lectura de este código genético, una tabla de 3 entradas. ¿Por qué? Porque son 3 bases las que vamos a leer, o bueno, las que va a leer el ribosoma. Y estas son, así ponemos acá arriba, UCAG, abajo igual, bueno, a un lado, perdón, acá a un lado UCAG y del otro lado igual UCAG. Y bueno, entonces podemos ir sacando las combinaciones posibles que puedan haber de cada triplete o cada codón. Y entonces tenemos aquí una característica muy peculiar del código genético, es que se le llama que es degenerado, es una de las características principales de este código. ¿Por qué se le dice degenerado? Porque si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, aquí tenemos el primer aminoácido, fenilalanina, es codificado tanto como por UUC, ese codón, como el codón UUU, perdón, y UUC. Entonces dice uno, bueno, ¿y aquí qué pasó? No, pues ¿qué pasó? Que a veces el último codón no importa tanto, sino los dos primeros para determinar qué aminoácido va a ser leído. En cambio aquí ya tenemos, por ejemplo, si nosotros combinamos la UU con la A y la UU con la G, nos va a dar otro aminoácido que es leucina. Pero leucina también está dado por el codón CUU, CUC, y también por CUA y CUG. Entonces ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 codones que codifican para el mismo aminoácido. A eso se refiere el término de que es degenerado. No sean mal pensados. Degenerado significa que diferentes codones codifican para un mismo aminoácido, o que un mismo aminoácido puede ser codificado por diferentes codones. Y así podemos ver los demás. También se repiten algunos, entonces bueno. Y tenemos otra característica de este código genético, que es, tenemos un codón que es siempre la señal de inicio. Cuando está al inicio de la secuencia, significa que no vamos a meter una metionina, como aquí está en verde, sino que ahí va a empezar a sintetizarse la proteína con el codón AUG. Este sí es importante que se lo sepan. AUG siempre codifica, si está al inicio de la secuencia, es el codón que dice, aquí empiezo yo a hacer la proteína. Y si está a la mitad, es de metionina. Entonces ahí sí tendría que insertarse una metionina en la secuencia. Y tenemos otra característica que son los codones de terminación. El codón de terminación son principalmente el UGA. Sin embargo, también se usan UAA y UAG como codones de terminación. Y entonces sabe el ribosoma que una vez que encuentra cualquiera de estos 3 codones, significa hasta aquí sinteticé la proteína, hasta aquí pegué aminoácidos y ya no le sigo, y se separa. Entonces las dos subunidades del ribosoma se separan del RNA mensajero para dejar de sintetizar proteínas. Pues esto es a grandes rasgos lo que
les quería comentar sobre los ácidos nucleicos